Bueno amigos, y ahora vamos con el diputado, la entrevista inicial con el diputado Waldemar Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica, Presupuesto y Finanzas de la Asamblea Nacional. Bienvenido, diputado Waldemar Gutiérrez, gracias por estar con nosotros, siempre es un placer recibirlo en el programa. Y hoy hablábamos al inicio de la entrevista que si da tiempo, pues podríamos tener un par de preguntas alrededor de los asuntos económicos, pero más bien hoy está aquí en otro carácter, ¿no? Y en el carácter de representante del pueblo ante la Asamblea Nacional, como en efecto lo es, y esa resolución que ha emitido la Asamblea alrededor de instar al presidente a denunciar la carta de la OEA. Bueno, primero que todo quisiera aprovechar estos minutos de tu programa para trasladarle mi más sincera felicitación al pueblo nicaragüense por el ejemplo de civismo en el marco de la fiesta cívica celebrada el pasado 7 de noviembre, donde mayoritariamente el pueblo nicaragüense le respaldó la gestión del presidente Daniel Ortega y de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Realmente nosotros nos sentimos, además de muy complacidos, con un compromiso renovado con el pueblo nicaragüense, porque la verdad es que en esta segunda etapa de la revolución nosotros nunca hicimos promesas como Frente Sandinista. Nosotros nos comprometimos con el pueblo nicaragüense, nos comprometimos a reducir la pobreza, nos comprometimos a la restitución de derechos, nos comprometimos a garantizar que los servicios básicos sean un derecho humano de acceso para todas las y los nicaragüenses. Y gracias a Dios, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, se ha reconocido de que en esta segunda etapa de la revolución, el gobierno de reconciliación y unidad nacional ha sido el mejor gobierno que ha existido en los últimos 150 años de historia republicana en este país. Y el único que ha reducido los niveles de pobreza de la manera en que organismos internacionales lo han validado en todos los foros internacionales. Por lo tanto, creo que no nos asombra realmente los resultados porque es consecuencia de un trabajo permanente, pero sí, obviamente tenemos que agradecerlo. Primero tenemos que felicitar al pueblo nicaragüense por su compromiso y por su participación en el proceso electoral. Segundo, agradecer el respaldo que le han dado al Frente Sandinista y a la Unidad Nicaragua Triunfa. Y tercero, que con renovados compromisos nosotros vamos a continuar combatiendo al único enemigo que tiene el Frente Sandinista de Liberación Nacional en este país, que es la pobreza y la pobreza extrema. Entonces, quería robarme esos minutos de tu tiempo, de tu programa, para trasladarle mi más sincera felicitación al pueblo nicaragüense por esta fiesta cívica y ese ejemplo que le dio al mundo de cómo se decide el destino de un país en paz, en democracia, con estabilidad, con esperanza, con hermandad y mirando hacia el futuro. Hablando de la resolución instando al presidente a denunciar la carta de la OEA, palabras como soberanía, autodeterminación saltan con más fuerza en estos días. Sí, mira qué cosa, pues. Y fue por eso que yo inicié mencionando y poniendo en relieve la enorme participación del pueblo nicaragüense en el más reciente proceso electoral y de las fuerzas políticas también, porque las fuerzas políticas participaron en toda su expresión. Ahí vos viste en la boleta los diferentes candidatos por los cuales los nicaragüenses de manera libre, en el voto universal, secreto y directo en la urna podíamos elegir. Que la mayoría del pueblo nicaragüense, más de un 75-76% votó por el Frente Sandinista y la Unidad Nicaragua Triunfa. Bueno, muchísimas gracias y vamos a seguir adelante, pues todos. El hecho de que hayan partidos que no lograron el objetivo de ganar las elecciones no significa de que los vayas a ningunear o los vayas a hacer a un lado. Yo creo de que en este país todos cabemos, todos debemos de participar y debemos de sacar a Nicaragua adelante. ¿Por qué hago este comentario? Porque los nicaragüenses en estos últimos días hemos sido testigos y con mucha sorpresa y con mucho estupor de las más recientes acciones totalmente violatorias del derecho internacional y del propio pacto constitutivo
de la Organización de Estados Americanos. Si vos te das cuenta, la resolución de la Asamblea Nacional, que la tengo aquí visualizada en este aparato, que es la resolución 05-2021, apareció publicada en la Gaceta Diario Oficial del 17 de noviembre del año 2021, es una declaración ante las reiteradas acciones injerencistas, y yo quiero subrayar esa palabra, injerencista, de la Organización de Estados Americanos en los asuntos internos de Nicaragua. Cuando nosotros observamos de que un organismo internacional que según su carta constitutiva, y te voy a leer porque a veces nosotros hablamos de soberanía, autodeterminación, la no injerencia, la no intervención, pero ¿en qué nos basamos? Además de nuestra constitución política, que es la reina de las normas legales que sostiene la vida jurídica de este país. Fíjate que si vos te vas a la Carta de la Organización de Estados Americanos, una carta que se aprobó en Bogotá en 1948, no es de ahorita, ¿ya? Y que ha tenido 4 protocolos de modificación. El protocolo de Buenos Aires de 1967, el protocolo de Cartagena de 1985, el protocolo de Washington de 1992 y el protocolo de Managua de 1993. Esos son los 4 protocolos modificatorios de la Carta de la Organización de Estados Americanos. No necesitas ser un profundo politólogo ni un experto en derecho internacional, solo necesitas saber leer y entender lo que estás leyendo. Artículo 1, párrafo 2. La Organización de Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Eso es lo que dice. Párrafo 2, artículo 1 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Entonces, ¿por qué te hago yo este comentario sobre fechas? Porque no es algo que nos estamos sacando de la manga de la camisa, del cual estamos hablando que desde 1948 está esta disposición vigente, ¿ya? Donde le dicen a la OEA, usted es una organización que tiene que promover la paz, la concordia, la unidad, el libre comercio, la justicia social, el combate a la pobreza, la promoción de recursos de otros países para los países especialmente latinoamericanos, para el combate a la pobreza y generar mayores oportunidades para sus pueblos. Para eso es la OEA. Si vos lees en toda la Carta de la Organización de Estados Americanos, no hay una sola disposición que le faculte a la Organización de Estados Americanos a incidir, a inmiscuirse en asuntos que corresponden única y exclusivamente decidir a los ciudadanos de los países que integran a la Organización de Estados Americanos. O sea, a los nicaragüenses nos toca decidir quién nos gobierna, quién va a ser nuestro presidente, quiénes van a ser nuestros diputados, quiénes van a ser nuestros alcaldes, qué sistema de gobierno queremos tener. Porque si te das cuenta, te va al artículo número 3 de la Carta. Porque que mira, yo creo que a la gente hay que hablarle claro que por qué la Asamblea Nacional toma esta decisión. Si vos te vas al artículo 3 de esa misma Carta, dice: los estados americanos reafirman los siguientes principios. Literal E. Solo te lo estoy leyendo, ni siquiera te lo estoy interpretando. Todo estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas, lo dice clarito, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga. Y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro estado. Ahora ya no solamente es para la organización como tal, también es para cada uno de los estados que le integran. O sea, yo no me puedo venir como Estado de la República de Nicaragua a pronunciarme sobre asuntos políticos de política doméstica interna de México, de Uruguay,
de Paraguay, de Argentina, de Colombia, de Venezuela. Yo puedo tener mi opinión política sobre los fenómenos políticos que ahí pasan. Claro. Yo como ciudadano, común y corriente, pues, pero que como Estado, por ser miembro de la OEA, por tener un asiento ahí, vos te sintás con el derecho de pensar que podés pronunciarte sobre la validez o no de un proceso electoral de un determinado país, o que peor aún, que de mi opinión como embajador de Guatemala, de Honduras, de México, de República Dominicana, de donde sea, pues, que mi opinión sea la que valide, ojo, la que valide el proceso electoral nicaragüense, eso es un abuso, eso es un desparpajo, es abiertamente una ruptura de su propia carta constitutiva. Entonces, ante esas realidades, y luego cuando nosotros miramos, por ejemplo, ¿qué te dice el artículo 17 de esa misma carta? Porque es que a la gente hay que leerle exactamente por qué estamos diciéndole, mire, si ellos mismos que son la organización no respetan su propia carta, hombre, lo que hay que hacer es denunciarla, hay que mandarlo al carajo, porque ellos mismos son los que la atropellan a como más quieren. ¿Qué dice el artículo 17? Cada estado tiene el derecho de desenvolverse libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica. Y luego dice el 19. Mira qué interesante el 19. Ningún estado o grupo de estados tienen derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro estado. No lo estoy inventando. Aquí está. El que sepa leer solamente tiene que leer y entender exactamente que exacta y diametralmente lo contrario es lo que está haciendo la Organización de Estados Americanos. Es por eso que la Asamblea Nacional, lo primero, en base a la Constitución de la República de Nicaragua, en base a el sistema democrático de nuestro país, que está resguardado por todo el ordenamiento jurídico interno, en base a la Ley de Seguridad Soberana. Nosotros tenemos una ley que a veces se nos olvida, claro, y que tenemos que recordarla. La Ley de Seguridad Soberana menciona y señala de manera categórica a la injerencia extranjera como una amenaza a la seguridad nacional. Y eso no lo digo yo, ya lo dice la ley y la misma Constitución política, ¿ya? Entonces, ante esa realidad, ¿qué es lo primero que hace la Asamblea Nacional? Obviamente, rechaza de manera categórica y pública las continuas acciones injerencistas de esta organización. Porque, hombre, ¿de qué palo? Si ya te leí de manera clarita todo lo que dice esta carta constitutiva de la OEA, ¿en qué se amparan para pensar que estos señores, muy bien sentados ahí en la Organización de Estados Americanos, que tiene su sede en Norteamérica, que dicho sea de paso, hasta eso se debería de repensar, hombre, debería de estar en un país latinoamericano, la Organización de Estados Americanos, con toda honestidad? No entiendo qué pito está tocando en Washington, en Nueva York, qué sé yo, donde vaya a estar esta organización, pero está en Washington, ¿ya? Entonces, debería estar aquí. Pero aparte de eso, ¿en qué cabeza le cabe a estos señores de que este grupo de embajadores extranjeros se sienten con mayor facultad legal que más de 2.9 de millones de nicaragüenses que asistieron a la urna a decidir quién nos iba a gobernar? Fue como cuando estuvimos discutiendo la ley de agentes extranjeros, tal vez que vos te acordás, claro, que yo te dije, mira, $1 millón no puede costar más de 1 millón de votos, no puede valer más $1 millón que 1 millón de votos. Igual cosa tenemos que pensar aquí, no es posible de que estos dignos y muy respetados representantes de estos países extranjeros crean que su opinión, que dicho sea de paso, además de desacertada y de completamente desinformada, en algunos casos es hasta deliberadamente amañada, porque saben la realidad de lo que ha pasado aquí,
¿ya? Vengan y crean de que tienen más autoridad moral, ética y autoridad legal que los millones de nicaragüenses que fuimos parte protagónica del proceso electoral el 7 de noviembre. Ah, es que si a mí me parece que el proceso electoral nicaragüense está bueno, es legítimo. Y si no me parece, no es legítimo. Oye, no somos colonia, no somos vasallos. ¿Ya? Nosotros hace muchísimos años, décadas, rompimos esas cadenas. Y especialmente los nicaragüenses, que la verdad es que el pueblo nicaragüense siempre ha dado ejemplos de valentía, de gallardía, de lucha antiimperialista. Y eso todos ellos lo saben. Es más, fíjate de que la Organización de Estados Americanos, que supuestamente dentro de su carta constitutiva, ya te leí, el objetivo fundamental es garantizar la estabilidad y la paz social de los países que la integran, ha hecho todo lo contrario en múltiples ocasiones. Y ahí tenés un casito muy concreto, porque el problema es que a veces tenemos una memoria histórica corta. Gracias a Dios que eso pasó hace muy poco. Mira cuál fue el rol protagónico que tuvo el señor Almagro y la Organización de Estados Americanos en Bolivia. Bolivia, sí, claro. En Bolivia. O sea, es vergonzoso, con toda honestidad, si ese señor tuviera una gota de vergüenza en el rostro, no debería de seguir al frente de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos. Se le demostró hasta la saciedad de que él y su grupo orquestaron, promovieron, defendieron y mintieron, respaldaron un golpe de Estado. Cuando dice claramente que... es más, mira qué interesante, solamente hay un motivo por el cual un país podría ser retirado de la organización, suspendido de la Organización de Estados Americanos. Y es por la ruptura del orden constitucional. ¿Qué más ruptura del orden constitucional que un golpe de Estado promovido por la misma Organización de Estados Americanos? ¿Por qué no sancionaron y suspendieron a la señora Áñez, que ahora está al frente, enfrentando la justicia boliviana? Por todas las barbaridades que ahí sucedieron contra el pueblo boliviano. ¿Por qué no se pronunció en ese momento la OEA? Esa es la realidad. Cuando vinieron aquí a Nicaragua con los sucesos del año 2018, ¿qué vino a hacer la OEA? Vino a ser una herramienta que viniera a propiciar la estabilidad y la paz social. Vinieron a conspirar con nosotros. Vinieron a conspirar. Sí, eso es, aquí, ahí no hay otra palabra que se les pueda definir. Vinieron a conspirar, vinieron a revertir y tratar de remover por la fuerza a un gobierno legítimamente electo. Eso es romper el orden democrático. Que ellos mismos habían reconocido, avalado con una comisión, con una delegación que estuvo aquí de acompañantes en la elección que había llevado al presidente. Por supuesto. Ellos estuvieron aquí en el más reciente proceso electoral antes del 2018. Claro. Sin embargo, vienen aquí y empezaron a hacer una gran cantidad de cosas que estaban totalmente contrarias a lo que es la promoción de la estabilidad del orden democrático y la estabilidad democrática en este país, y haciéndose a la par de los mentirosos, de los delincuentes y los que querían subvertir el orden constitucional por la fuerza en este país. Escondiendo sucesos, desconociendo muertes. Mintiendo vulgar y flagrantemente, Mora. Recogiendo mentiras. Y, oíme, sí, fue un papel desastroso, vergonzoso. Y eso todos lo vimos. Aquí yo no tengo que andar inventando mentiras. Todos lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir ahora en esta resolución? Rechazamos de manera categórica y pública las continuas acciones injerencistas de la OEA manifestadas en esta ocasión, porque no ha sido la primera ni ha sido la única, ¿ya? En la resolución aprobada el 12 de noviembre del 2021 adoptada en Guatemala, violentando abiertamente el principio de no intervención en asuntos internos de otro Estado. ¿Lo inventamos nosotros? No, ya te lo leí desde 1948, hasta que la OEA no puede andar metiendo sus narices donde no le corresponde meterse. Esa es la verdad. Entonces nosotros decimos en este primer artículo, ya, rechazar esa acción. Punto segundo, solicitar a los demás poderes del Estado de Nicaragua
pronunciarse ante ese reprochable acto injerencista. Y ahí yo quiero también aprovechar un par de minutos para reconocer, felicitar y transmitir mi orgullo por la resolución que tomó la Corte Plena de nuestro Poder Judicial el día de ayer, donde a tono con la Constitución y con las leyes de la República emitieron un pronunciamiento respaldando el pronunciamiento de la Asamblea Nacional y diciendo: señores de la OEA, tengan un poco de vergüenza en el rostro, ajustense a su carta constitutiva, ¿ya? Y hagan lo que en derecho corresponde. No sigan actuando como títeres, como lacayos, como peleles, como herramientas, ¿ya?, de un poder imperial. Porque esa es la verdad. ¿Dónde no se mete la OEA? En aquellos países que tienen gobiernos que son genuflexivos y pusilánimes frente a la administración norteamericana. Aquí vamos a hablarlo clarito. O sea, yo no puedo tener pelo en la lengua en esto porque además estamos hablando de soberanía. Y cuando se habla de soberanía, la soberanía no se negocia. La soberanía solo se defiende. Y aquí no es cosa de que, es que More es sandinista, Wálmaro es conservador, Antonio es liberal, la Marte es socialdemócrata. No, todos somos nicaragüenses y tenemos el derecho y el deber de defender la soberanía de nuestra patria. Y es por eso que nosotros decimos, aquí olvidémonos de diferencias políticas e ideológicas. Aquí nos están agrediendo. En este caso, una organización internacional le está faltando el respeto a este país. Le está faltando el respeto a los nicaragüenses. Le está faltando el respeto a todas las y los nicaragüenses que fueron a las urnas a depositar su voto y a decidir quiénes iban a ser sus autoridades por los próximos 5 años. Y por lo tanto, ante una injerencia extranjera marcada, los nicaragüenses tenemos que actuar con total contundencia, rechazando y condenando en todos los foros nacionales e internacionales ese tipo de actividades. Y un tercer elemento que tiene, y último, la resolución, es que insta al presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y de gobierno, a que denuncie la Carta de la Organización de Estados Americanos, en base al artículo 143 de esa misma carta. ¿Por qué? Porque si vos te vas a la Constitución Política de la República, no es a la Asamblea Nacional, ni al Poder Judicial, ni al Poder Electoral que le corresponde hacer este procedimiento. Por Constitución es al presidente de la República como jefe de Estado y jefe de gobierno al que de manera exclusiva le corresponde llevar adelante las relaciones internacionales de Nicaragua. Nosotros lo que podemos hacer es respetuosamente hacerle el planteamiento para que él lo considere. Sin embargo, va a tener que ser él, en las facultades constitucionales que tiene, quien va a tomar la decisión de denunciar o no esta Carta de la Organización de Estados Americanos. Yo, al menos mi criterio, algo muy personal, es que si la misma organización de la cual depende esta carta hace caso omiso a las estipulaciones que ya te leí, ¿qué sentido tiene entonces estar argumentando y estar bregando dentro de la Organización de Estados Americanos? ¿Qué sentido tiene estar pagando una cuota y haciendo horas asientos ahí para que digan y hagan lo que les dé la gana? Y nosotros no estar solamente recibiendo y pagando una cuota, que es lo peor, y pagando una cuota. Que dicho sea de paso, yo te voy a decir una cosa, o sea, no es peccata minuta. Cuando te hablo de pagar una cuota, no es peccata minuta. ¿Sabías vos, por ejemplo, para que estemos claros, cómo se maneja, en lo que yo estaba leyendo, cómo se estructura la Organización de Estados Americanos, cómo se mueve, cómo funciona, y toda la vaina, ¿ya? Me hay un dato muy interesante. ¿Sabías vos, por ejemplo, cuánto cuesta anualmente sostener la oficina, solamente la oficina del secretario general de la Organización de Estados Americanos? Un poco más de 3.1 millones de dólares. Al año, ¿no? Al año.
Correcto. Solo la oficina del secretario. No te estoy hablando de toda la organización. Claro, claro, claro. ¿Ya? Para que estemos claros. Por ejemplo, ¿cuánto gana el secretario general? El señor Luis Almagro. ¿Sabías vos de que tiene una bicoca de salario anual de un poco más de $309,400 al año? O sea, casi como 26,000 o 27,000 dólares mensuales por estar ahí. ¿Ah? Hombre, y todavía que tuviese un papel en defensa de los intereses, de la soberanía, de la autodeterminación, de la promoción de los derechos humanos, del combate a la pobreza y la pobreza extrema de los países latinoamericanos. Pero estarle financiando con una cuota semejante salario y con todas las francachelas de vivir donde vive y hacer lo que hace. Hombre, yo creo de que es una barbaridad, pues yo creo que hay que repensar esas cosas. Man. Sí, cuando se vio en peligro de que no te iba a tener respaldo de los gringos, dijo, voy a perder mucho. Ah, total. Sacó cálculos económicos, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. O sea, perder casi $310,000 mensuales a cualquiera lo mecen, ¿verdad? Entonces parece ser que este señor la calculó. No, es más, no, es triste. 310,000, bueno. Es su salario indirecto, pero ¿sabes lo que son? $3 millones al año en manejar la Secretaría General. Solamente la Secretaría General. Ahora, te voy a decir una cosa también que es importante. ¿Sabías vos que normalmente la tradición diplomática es de que cuando una persona se postula para ese cargo de secretario general, por ejemplo, si fuera un nicaragüense el que se quiere postular a secretario general de la OEA, ¿sabe quién lo postula? El país, su país. O sea, Nicaragua, Alberto Mora quiere ser secretario general de la OEA. Entonces viene el Estado de la República de Nicaragua y propone a este señor Alberto Mora. ¿Sabe quién propuso al señor Luis Almagro? Los gringos. Norteamérica. ¿Y sabes quiénes lo rechazaron? Los uruguayos. Sí, sí, sí. O sea, una cosa, es una sin razón. Es una sin razón, ¿me entendés? Es increíble, mano, ¿ya? Entonces, es a ese personaje al que nosotros tenemos al frente, mintiendo, despotricando, falseando la verdad, atacando, ¿ya?, la soberanía nicaragüense. Y eso es algo que nosotros los nicaragüenses debemos de condenar. Permitime ir a una pausa, ya regresamos, ya volvemos. Bien, continuamos, amigos televidentes, y para aclarar el dato, ¿verdad? Conversaba con el diputado Waldemar Gutiérrez, son 300 y pico mil anuales, el salario se llega a 25,000, Sí. una cosa así. Sí. Para nadie es despreciable, pues un salario de eso y ahí. Es que normalmente en esos países cuando se habla de salario anual. Anual, yo estoy Por eso claro, yo te hablo de los 309,000 dólares anuales que se gana como salario. Se mencionó ¿ya? mensual para que la gente no el mensual son casi 26,000 dólares. ¿Ya? Que en Nicaragua, pues como somos aquí un país, cuando estaban nosotros extraños, aquí hay un señor que ganaba, ¿cuánto? Durante, ¿verdad? 25,000. 25,000. Para combatir la pobreza. Sí, no, mira, era su pobreza. hay que reconocer que la combatió muy bien, porque pobre no es ese hombre ya. Su pobreza combatida. Su pobreza. Pero para los que no tienen recuerdo todavía, no tengan recuerdo, ¿cómo funcionan los otros instrumentos que se derivan de esta Carta Democrática? No, de esta carta, Claro, perdón, de la OEA. de la Porque Carta vos de la sabés OEA. que agarran otro tipo de instrumentos para tratar de intervenir. Claro, mira, todos los instrumentos que orbitan jurídicamente a la OEA se desprenden y se subordinan a la Carta de la Organización de Estados Americanos. Eso es lo primerito que te debe quedar claro. O sea, no son islas, no son instrumentos que vos vas a poder aplicar a tu antojo sin acordarte. Espérate, mira, aquí hay una carta de la Organización de Estados Americanos que dice que yo no puedo desarrollar acciones injerencistas. No podés. Correcto. No, pues eso es lo primero que te debe quedar claro. Pero lo segundo es que en el caso particular de la Carta democrática, que se le llama comúnmente la Carta Democrática, se habla que a un Estado se le puede suspender en el ejercicio de sus funciones dentro de la OEA, de sus derechos y prerrogativas, cuando hay una flagrante violación o quebrantamiento del orden constitucional. ¿Cómo se rompe el orden constitucional?
por la fuerza, por la violencia, por un golpe de Estado, señoras y señores. Eso es en castellano básico, porque a veces esas palabritas diplomáticas son para que, como el toro rabón, ¿dónde quedó la bolita? No, cuando hay una ruptura del orden democrático, o sea, cuando hay un golpe de Estado en un país, cuando derrocan por la fuerza a un gobierno legítimamente electo, entonces ahí opera la Carta Democrática y dice, espérate, mira, hasta que se restituye el orden democrático, usted no puede seguir ejerciendo las funciones que esté ejerciendo como Estado miembro de la OEA. Pregunto, ¿dónde o en qué momento en este país se ha transgredido o se pretendió transgredir el orden democrático? ¿Con las elecciones del 7 de noviembre del año 2021 o con los acontecimientos del 2018? Eso es lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos. Ojo, ¿ya? Ahora, ¿cómo es posible o en qué cabeza puede caber de que vos vas a romper el orden democrático celebrando procesos electorales? O sea, no hay, es que no aguanta el primer análisis legal. Eso es lo que le tenemos que decir a la población nicaragüense, la forma en que están manipulando abiertamente la Carta Democrática en contra de la Carta de la Organización de Estados Americanos. ¿Ya? Porque si aquí, por ejemplo, hubiésemos dicho, mira, las autoridades que fueron electas en el 2016 para el 2017 y hasta el 2021 se van a quedar otros 5 años y aquí no hay elecciones. Evidentemente hay una ruptura del orden constitucional, pero aquí es al revés. Aquí se desarrolló un proceso electoral En las fechas que manda la ley. en las fechas que la Constitución y la ley establece, con los procesos que la Constitución y la ley establece, con la participación de los partidos políticos, con la participación del pueblo nicaragüense. Y el pueblo nicaragüense votó y eligió al Frente Sandinista de Liberación Nacional, y eso es lo que le arde a la OEA, lo que le arde a los gringos. Y volvemos al ejemplo más reciente. Rompieron ellos el orden constitucional en Bolivia. Por eso Y no hicieron absolutamente nada Es que más no puede- continuar porque ellos eran los Sí, que estaban detrás del golpe. Es que Pues. solamente era que ellos se metieran a la cárcel, que cerraran la reja y que volaran la llave, porque fueron ellos los que hicieron Así los es. que cometieron el delito, Así ¿me es, entendés? así es. Entonces no se podían echar preso ellos solos, pues, Correcto. era imposible. Pero es una barbaridad, realmente es una barbaridad. Yo creo, y el mensaje central que creo que debe de ser recogido aquí, es de que, al igual que se dijo en el Parlamento Nacional, la soberanía radica en el pueblo. Y el pueblo nicaragüense eligió libre, democrática y soberanamente el 7 de noviembre. Y no puede ser que un organismo que no tiene funciones supranacionales, como es la OEA y ese grupo de gente que está ahí sentada, se sienta con más autoridad moral para decidir quién nos va a gobernar que nosotros como nicaragüenses. O sea, ahí allá podemos tener diferencias políticas, el que nos está viendo, el que nos está escuchando. Puede no ser usted sandinista, está bien. Si usted no quiere ser sandinista, está bien. Pero seamos nicaragüenses, amemos nuestra patria, defendamos nuestro país. El que no quiere a su padre, a su madre, la madre patria, o sea, no quiere a nadie. Y es por eso que nosotros decimos de que las personas que actualmente están enfrentando un proceso judicial por la comisión de delitos comunes que están establecidos en el Código Penal, uno de los pecados capitales que cometió esta gente es traicionar a la patria. Nosotros debemos de amar, respetar y promover el respeto de los valores cívicos y democráticos. Y el principal y más importante valor que puede defender un nicaragüense es la soberanía nacional. Y ejemplos de esos tenemos hartos en la historia. Benjamín Celedón, Augusto César Sandino, todos los héroes y mártires del proceso revolucionario. O sea, tenemos suficiente historia como para entender también por qué a Nicaragua se le afecta, se le agrede y sigue siendo una piedra en el zapato del imperialismo norteamericano. Entonces, hombre,
al margen de las diferencias políticas, respetemos y amemos a nuestro país. Ayer los gringos le dieron más de 3 años de cárcel a un tipo que medio pintado ahí, se metió al Capitolio unas horas y con un atuendo todo extraño, ¿no? Ahí tenés el caso. Oíme, y se metió y dejó un papelito, pues. Sí. Pero es terrorista ya. Por Aquí eran pacíficos. No, y aquí mataban a policías y todo. Aquí pueden Imagínate, quemar en plaza pueden quemar pública a en una plaza- persona, aquí puedes correcto. desnudar, apalear y Correcto. pintar a una persona en O plaza quemar una pública, institución pública. quemar una alcaldía Sí. y ahí sos un demócrata. Es un demócrata. Sí, hombre. Ahí sos un demócrata, ¿ya? A ver, una pregunta muy concreta. ¿Escuchaste vos un pronunciamiento de la OEA ante la denuncia que hizo Donald Trump de que el señor Biden se le robó las elecciones? No, para nada, para nada. Se quedaron callados. ¿Vos crees que es idiota? Claro, que se iba a meter ahí. Se iba a meter con sus todos patrones. aliados y con sus patrones. Pero ahí era evidente de que ahí... ¿Por qué no hablan de la transgresión del orden democrático de ese país? ¿Ah? Había un candidato ahí que dice que le robaron las elecciones, que el voto por correo. Es que la verdad es que esa gente es rara, porque ahí a la gente, no elige, sí, la gente no elige a su gobernante. Pero nadie les dice nada. Ese es su Ese es su sistema. problema. Ahí tenés... Es igual que los reyes. A mí me parece anacrónico. A mí, Sí, a estas alturas. Por aquí ellos quieren tener reyes. Está bien que los tengan. Nosotros no tenemos reyes. Ya. O sea, Pero respetamos a los que tomen la decisión de querer tener reyes, ¿me entiendes? Respetamos la decisión de aquellos que crean de que son colegios electorales los que deben de decidir quién es el presidente, porque es increíble que en un país de los mal llamados de primer mundo, como los norteamericanos, ya, es increíble de que el que gana las elecciones no es el que tiene más votos. sí. Es increíble. Oíme, Sí, pero ¿qué me importa a mí? Esos son ellos. Yo soy nicaragüense. Ya, y por eso uno tiene que entender y respetar. Cuando se invita al presidente a denunciar la carta de la OEA, significa, presidente, ejerza su derecho y lárguese de ese organismo que está fallando, ¿no? Sí, yo creo de que lo que estamos diciendo es, esta es la opinión calificada del Poder Legislativo, ahora del Poder Judicial. Señor presidente, tiene Decide. todas las herramientas a su disposición. La Constitución política es clara que usted es el jefe de Estado, usted es el jefe de gobierno, usted es el que dirige las relaciones internacionales de este país, por lo tanto, decida lo que en derecho le corresponda. Eso es lo que, como dicen los chavalos, en 2 platos fue lo que se dijo en esa resolución de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Wálmaro. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer. Lástima que el tiempo nos alcanzó. Lástima. Y no pudimos tocar el asunto económico, pero sabemos que ya está el presupuesto. Ustedes trabajarán en él. Me imagino que tienen hasta el 15, pero siempre se adelantan. Conste que eso ocurre solo durante el gobierno del Frente Sandinista, en la Asamblea, porque antes era una cosa tremenda eso. No, inclusive... Y a veces ni siquiera se aprobaba. No, y se comenzaban deja- con el anterior. Pasaba por Sí, default, sí, hombre. pasaba por default, como ya se presentó, va de un año para otro la Es misma. correcto. Es Sí, increíble, sí, man. sí. Es como otra cosa, perdóname que solamente te robo problema. un minuto más. Ajá. Quiero felicitar y como siempre agradecer a nuestros hermanos del Ministerio de Salud. Siguen Claro. trabajando de manera denodada en esta función de vacunar a la población. ¿Sabías vos, Alberto? Yo he andado buscando, o sea que yo soy medio ratón de biblioteca y me gusta andar estudiando. Hasta el día de hoy, nosotros somos el único país del mundo donde nos tiramos a vacunar contra el COVID casa a casa. Sí, claro. Casa a casa. Solamente un gobierno revolucionario, un gobierno que ama a su pueblo, puede hacer eso. Es increíble. Yo felicito y abrazo a nuestros hermanos y hermanas del Ministerio de Salud. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Uno los puede ver ahí en las calles. Sí. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos. Vamos a irnos a la pausa, no se vayan, tenemos más.